Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con esta segunda parte. Recuerden que en la primera parte habíamos visto todo lo relacionado al sistema. En esta segunda parte vamos a relacionar un poco la gestión por procesos en la organización. Para esto vamos a dar inicio o vamos a inicialmente entender el concepto de proceso. Eh, Voy a hacer o intentar ser lo más explícito posible en términos de la elaboración de los procesos para que una vez se termine la explicación, ustedes acudan a hacer un ejercicio el cual eh, seguramente me van a tener que consultar porque de todos modos, a pesar de que la explicación es clara, pueden quedar algunos vacíos que nos puedan generar algunas dudas. Esta segunda actividad que se suma a la actividad uno que quedó de la anterior clase, que algunos han enviado, eh, va orientada a realizar este ejercicio de documentación de un proceso a partir de un video que les voy a dejar. Por favor, entonces, para las explicaciones, inquietudes y dudas, les solicito que ustedes me envíen un correo o no lo vamos a hacer por Teams, sino que me envíen un correo al correo del profesor, a la yonosorio 1252 correoitm.edu.co y podamos concertar unas citas a través de Teams o puede ser de manera personal durante la semana, con el fin de esclarecer las inquietudes que ustedes puedan tener y con esto, digamos, proceder a hacer la segunda actividad. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el concepto de organización como sistema y vamos a ir a desprendernos al concepto de proceso como tal. Bueno, muy bien, entonces recordemos que en la anterior clase habíamos visto el concepto de sistema desde varios conceptos que se habían generado. Recuerden que había una diapositiva, la segunda, donde se hablaba de cuatro significados que se tenían de sistema y nos quedamos con uno en particular. Recuerden, el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan por un fin. Este creo que era el tercero, que era más básico, había uno un poco más elaborado, pero digamos que para fines de esta explicación, entonces tenemos que el sistema es un conjunto de elementos, recuerden, objetos interrelacionados o que interactúan por un fin. Ahora bien, miremos que el proceso es un conjunto de actividades y están subrayados las palabras elementos y actividades para intentar buscar un símil. Vuelvo y repito, proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. Miren la especificidad con que se habla acá. Nosotros hablamos de mutuamente relacionadas en el proceso y que en el sistema los objetos están interrelacionados. Aquí hay una similitud en el concepto como tal. Dice, mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Si nos vamos al concepto de sistema, podemos decir que ese resultado previsto es el fin propio del sistema como tal. Entonces, en esta interrelación ya empezamos a notar que hay una cierta similitud entre lo que es sistema y proceso. Y esto pues nos ayuda a ubicarnos un poco organizacionalmente en la forma en cómo vamos a interpretar el proceso dentro de las empresas. Entonces, a colación esta diapositiva que estaba también en la presentación anterior, eh, para que ustedes pues la busquen en las presentaciones que tenemos allí presentes. Y miramos entonces que aparece el concepto de subsistema, sistema y supersistema.
Aquí es muy importante que hagamos conexión entre lo que es un sistema y un proceso. Miren que en últimas, por los significados que vimos en la diapositiva anterior, podemos encontrar una similitud en términos conceptuales. Ahora bien, si nosotros consideramos un sistema per se, ¿sí? Como el conjunto de partes y sus interacciones que buscan un fin, podríamos entonces considerar un subsistema eh, como un proceso, ¿sí? Fijémonos bien que en últimas el proceso viene a ser un pequeño sistema que en últimas da un resultado muy explícito de una situación dada. Es decir, eh, como sistema el proceso entrega un resultado, o sea, un fin, ¿cierto? Pero digamos que cuando hablamos de un fin es una situación un poco más grande, ¿sí? Que cubre más o que tiene mayores alcances. En cambio, en un proceso hay algo particular. Entonces vuelvo al ejemplo del cuerpo humano. Si consideramos el cuerpo humano como un sistema, por ejemplo, ponemos como fin el caminar, diríamos que entonces cada proceso, por ejemplo, si reunimos todo el sistema óseo y lo consideramos un proceso, ese sistema, podríamos indicar entonces que el fin último de ese proceso óseo es dar rigidez al momento de caminar. Si consideramos el sistema muscular como un proceso, podríamos decir entonces que el proceso muscular busca dar flexibilidad eh, para poder tener ese objeto de caminar, ese fin de caminar. Si consideramos el sistema sanguíneo como un proceso, podríamos decir que el proceso sanguíneo busca irrigar la sangre en el cuerpo que permita de alguna manera mantener los otros sistemas, por decir algo, en funcionamiento para poder caminar. Si consideramos el sistema nervioso, incluyendo el cerebro, como un proceso, podríamos decir que el proceso nervioso genera un impulso que motiva la situación de caminar. Entonces, fíjese que si tomamos esos cuatro procesos, cada uno tiene un fin. Ahora, la suma de esos fines, de esos cuatro fines, nos entregan el resultado de caminar. Entonces, el cuerpo como sistema tiene un fin que es caminar. Los procesos sanguíneos, musculares, óseos y nerviosos tienen en sí un resultado cada uno de ellos y la combinación de esos resultados permiten que el sistema tenga un fin. Por ende, el proceso viene a ser una parte de un sistema y podríamos considerarlo, como lo venimos diciendo, un subsistema, ¿sí? Un subsistema que nos permita, de alguna manera, con un fin particular de cada uno de esos subsistemas, con un resultado que entrega cada uno de esos subsistemas, la suma de esos subsistemas facilitan el fin del sistema que es caminar. Es decir, los resultados que entregan cada uno de esos procesos al interactuar entre sí entregan un fin del sistema que es el caminar. Hago mucho énfasis en esto porque necesitamos de alguna manera hacer la interrelación del sistema y el proceso. De allí que la actividad 1, que trataba sobre los fractales, nótese que allí hay una relación, ¿cierto? Generalmente nosotros podemos tener un sistema grande que tiene un fin particular, pero que está conformado por pequeños subsistemas, a los que vamos a llamar procesos, que cada subsistema puede entregar un resultado diferente de otro sistema, pero que la suma de esos resultados pueden entregar el fin del sistema. ¿Sí?
Es como el propósito de entender este concepto. Vamos al ejemplo del cuerpo humano. Entonces, el sistema óseo entrega un resultado que es resistencia. ¿Sí? La resistencia por sí sola no nos dice nada. ¿Sí? El proceso muscular entrega flexibilidad. La flexibilidad por sí sola no entrega nada. La circulación, el proceso de circulación por sí solo, pues irriga sangre, pero por sí solo ese resultado no entrega nada. El sistema nervioso da un impulso, pero ese impulso per se, solo el impulso, no entrega nada. Ahora, si combino impulso, irrigación de sangre, flexibilidad y resistencia, cuando combino esas cuatro cosas, logro ese resultado final que es el caminar. Y allí los convoco a estudiar o a recordar esas propiedades de los sistemas, dos propiedades de los sistemas que acabo de descifrar o explicar en este pequeño ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora teniendo claro que el proceso lo podemos considerar un subsistema, entonces vamos a recordar también una diapositiva con la que finalizamos la presentación anterior, eh, donde encontramos pues la representación pues de un sistema como tal, perdón, de un subsistema o de un proceso. Recuerden que en este círculo gris nosotros vamos a representar la transformación o la generación de valor agregado. Es decir, al tener unas entradas en el proceso, sucede algo en esta caja negra, generalmente se le conoce como la caja negra, que de alguna manera transforma estas entradas en unas salidas. Y esta salida debe tener algún valor agregado. ¿Sí? Si no hay valor agregado, pues finalmente pues el sistema o el proceso diríamos que no tiene razón de ser, porque en últimas la- lo que genera un proceso es la transformación de unas entradas. Y esas transformaciones en términos ya organizacionales significan que dan valor agregado. ¿Sí? Por decir, nosotros como cuerpo humano, ahora miremos el cuerpo como un proceso, vamos a estar haciendo muchos ejemplos del cuerpo humano como sistema, como proceso, entonces es importante que tengamos la claridad de cuando hablamos de una cosa o de otra. Igual en las explicaciones yo intentaré dejarlo también de manera clara para poder facilitar el entendimiento del tema. Pero entonces, volviendo al ejemplo del cuerpo, pero ahora viéndolo como un proceso, donde el resultado es caminar, pues el elemento de salida es el desplazamiento de un punto A a un punto B y los elementos de entrada son la energía que entró al cuerpo, ¿sí? A través de alimentos, el aire que entró, qué sé yo, es todo lo que pueda en este proceso de transformación hacer que el cuerpo se desplace de un punto A a un punto B. Entonces entra, voy a hacerlo simple, alimentos, que se transforman en energía y que esa energía permite un desplazamiento. Por decir algo, pues un ejemplo traído aquí a grosso modo. En los procesos organizacionales, pues obviamente habrán también entradas, pasa algo en algún momento, una transformación de esas entradas que permiten unos elementos de salida. Perfecto. Ahora, pues vamos a ir transcurriendo en algunos conceptos teóricos que por favor les pido tomen nota de ellos, que vamos a ir tocando también en adelante en las explicaciones futuras que hagamos. Vamos a hablar de estos conceptos y pues se asume que de alguna manera ya han sido apropiados por ustedes.
Existen dentro del organizacional, esto no es una estructura obligada, es decir, esto ha sido más bien una estructura que ha nacido de la experiencia de algunas personas que trabajan en la parte de procesos. Digamos que ha hecho carrera estos tres significados de tipos de procesos. No están establecidos por un autor como tal, no son establecidos por una autoridad en el tema, simplemente en el ejercicio propio de generar procesos, pues se han hecho algunas aproximaciones en términos de los nombres que pueden recibir estos procesos. Nos vamos a quedar con estos tres significados, algunas personas proponen otros tantos, pero creo que estos tres resumen a grosso modo el concepto de los diferentes procesos que podemos encontrar en la organización y que en últimas los resultados que entregan permiten el funcionamiento de la misma. Entonces, el primero de ellos es el proceso estratégico, o lo que se conoce como los procesos estratégicos. Hay unos procesos llamados misionales y hay algunos procesos que se conocen como apoyo. Es muy importante tener claro que las organizaciones como sistema están conformadas por subsistemas a los cuales vamos a llamar procesos, ¿sí? Y que esos procesos se dividen en tres familias: estratégicos, misionales y de apoyo. Los estratégicos son esos procesos que están orientados al direccionamiento de la organización, ¿sí? Digamos que son las que toman las decisiones hacia dónde va la empresa. Por ejemplo, un proceso gerencial, si queremos llamarlo así, el proceso de gerencia podría considerarse un proceso estratégico porque finalmente es allí donde se toman decisiones hacia dónde va la organización. ¿Sí? Digamos que es el capitán del barco. Decide estratégicamente cuáles van a ser los objetivos de la organización, generalmente a largo plazo. Bien, los procesos misionales son los que están destinados a cumplir el objeto de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es un proceso misional? Aquellos que están relacionados con el quehacer. Por ejemplo, en Nestlé, el proceso estratégico puede ser el de gerencia, el de finanzas, son los que toman decisiones pues, a largo plazo o los procesos de alta dirección. Pero los misionales, en Nestlé, por ejemplo, en la fábrica Nestlé que queda, Nestlé La Rosa, que queda en Dos Quebradas, Risaralda, donde hacen galletas, podríamos decir que allí están los procesos misionales de creación de galletas. Estoy diciendo cualquier cosa, pero es para acercarnos un poco al ejemplo. Y aparecen los procesos de apoyo que si bien no cumplen una tarea propia de lo que hace la empresa, volviendo al ejemplo de Nestlé, no está el proceso de galletería, el proceso de apoyo no hace parte del estratégico porque no toma decisiones de a dónde va la empresa en el largo plazo, sí contribuyen a que la empresa funcione, ¿sí? Aquí generalmente en las organizaciones que se consideran gestionadas por procesos, indican que, por ejemplo, procesos de apoyo son el proceso de contabilidad. Si bien no es un proceso que toma decisiones de largo plazo, si bien no es un proceso que hace galletas, para tomar el ejemplo de Nestlé, sí es un proceso que se necesita para tener al día algunas documentaciones en términos contables que le permitan a la empresa dar cuentas ante el Estado, por decir algo. Entonces, fíjense que hay procesos de ese tipo que caben en el proceso de apoyo. Ninguno es más importante que otro, todos son indispensables, todos son necesarios desde la visión de proceso. Eh, digamos que si quitamos un poco ese sesgo con el que venimos de jerarquizar las organizaciones, pues digamos que en este caso, si no la jerarquizamos, podemos decir que todos estos procesos son importantes. Obviamente, tienen que existir cada uno de ellos,
para que en los resultados que entregan y en la interrelación que entregan esos resultados, la empresa pueda desarrollar su objeto social en último, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos de procesos con los que vamos a trabajar, que vamos a conocer, que vamos a mencionar a lo largo del curso. Y estos tres tipos de procesos, pues generalmente los encontrarán ustedes en una organización. No explícitamente, no van a encontrar ustedes un mapa de procesos que hable del proceso estratégico, misional o de apoyo, pero en la medida que ustedes puedan ir preguntando sobre los procesos, pues digamos que esos procesos ustedes los pueden ir ubicando en alguna de estas tres familias que acabamos de ver. Vamos entonces a ver unas herramientas para la descripción de los procesos. Hoy veremos una, vamos a dejar el material para otra, la otra semana. La idea es ir desarrollándolas, aprendiéndolas a manejar. Esta primera herramienta hace parte de 7 herramientas que se utilizan en la calidad para hacer descripción de procesos, para hacer seguimiento de procesos, para hacer monitoreo de los procesos. Entonces nos las vamos a ir encontrando a lo largo del semestre. Esta primera herramienta eh, es un diagrama de proceso como tal, ¿sí? Vamos a describir con esta herramienta los procesos. No es la única herramienta que existe para descripción de procesos, pero digamos que dentro de la mecánica de los sistemas de gestión de calidad, se busca de alguna manera tener unas herramientas que permitan hacer control y monitoreo de los procesos. La primera herramienta es precisamente el diagrama de proceso y ese diagrama de proceso también tiene unas herramientas con las que se pueden crear. Vamos a ver una de ellas, no más, no vamos a entrar en profundidad, simplemente a manera informativa es importante que sepan que hay varias herramientas, de hecho hay algunos software que ya simulan procesos o que permiten eh, dibujarlos. Por ejemplo, ustedes han visto Microsoft Visio, que es una herramienta que permite dibujar algunas simbologías de los procesos. Hay un programa que se llama Visage, que permite simular y también montar procesos en línea. Es decir, aquí encontramos pues muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer este tipo de simulaciones como tal, ¿sí? Y de descripciones de los procesos. Sin más, vamos a continuar entonces con la explicación. Bueno, esta primera herramienta la vamos a llamar diagrama de flujo. Hay dos simbologías que se utilizan. Bueno, no, digamos que hay aproximadamente cuatro simbologías oficiales. Hay una mezcla también de simbologías. Es muy arbitrario el uso, pero sí es importante que nos casemos con un estándar en términos de la forma como se utilizan algunos símbolos para los diagramas de flujo. Nosotros nos vamos a centrar en la metodología o en el estándar ASME. Esta es la Asociación Americana de Ingeniería Mecánica. Ellos generaron una simbología para generar los diagramas de flujo. Esta simbología contiene 6, 8 elementos de símbolo que permiten de alguna manera mmm, aterrizar un proceso en un diagrama. Recuerden que el hombre por sí es un ser visual, entonces muchas de las herramientas que se gestionan en calidad intentan de alguna manera llevar a un gráfico todas las explicaciones que se puedan dar, de manera que puedan facilitar el entendimiento homogéneo de las personas que tienen acceso a la información. El diagrama de flujo de la simbología ASME nos permite describir los procesos. Ya vamos a ver entonces los símbolos. Entonces acá
la simbología que hablábamos, el origen siempre se va a representar con un triángulo a la inversa, o no, un triángulo pues, a la inversa, un triángulo normal, el origen y el final siempre tendrá un triángulo normal. La operación representa un cambio intencionado en las características de un producto o servicio. Es decir, eh, yo trabajo en una panadería, hago pan, recibo masa y entrego pan horneado. Pues eso es una operación, ¿cierto? La operación indica una transformación mínima de lo que entró para obtener una salida. No nos vamos a confundir con un proceso, aunque podría ser similar al concepto de proceso. La operación genera simplemente una pequeña transformación de, una, de unas entradas o de una entrada para obtener una salida. Está el transporte, y voy a leerlo textualmente, dice, indica el movimiento del producto, servicio, operarios y equipos de un lugar a otro. No incluye los movimientos que forman parte de una operación o inspección. No nos vamos a concentrar mucho en la explicación de esto, simplemente es el producto que se genera de un proceso y se traslada de un punto A a un punto B será simbolizado por el transporte. La inspección tendrá este transporte tiene un símbolo de una flecha. La inspección indica precisamente la validación de un criterio de calidad, digámoslo así. Eh, Volviendo al ejemplo del pan, entonces entra masa, sale pan horneado. La inspección puede ser, por ejemplo, en el momento en que entra la masa, al momento en que, por ejemplo, tenemos un bloque grande de masa y vamos a hacer panes pequeños. Entonces, un ejercicio de inspección puede ser que se mida en una báscula una pequeña cantidad de masa para que ese peso que tengamos allí o que obtengamos bajo un criterio nos diga que es el peso ideal para obtener un pan de cierto tamaño. Por decir algo, tenemos un kilo de masa para hacer panes y queremos hacer panes pequeños, de cualquier medida. Pero el criterio de calidad es que la masa que se va a utilizar para ser horneada, para obtener ese pan, sea de 20 gramos. Desde ese kilo vamos generando pequeñas porciones de 20 gramos para obtener los panes que queremos. Fíjense que allí habría una inspección, porque al momento de tomar el pequeño, la pequeña cantidad de masa y la ponemos en la báscula, pues estamos inspeccionando que esa masa cumpla con un criterio que en este caso serían masas de 20 gramos. Imaginémonos un poco más aquí en la Tierra, cuando se hacen los buñuelos, ¿cierto? Todos hemos tenido la oportunidad de ver cómo se hace una masa muy al tacto, la abuela, la tía, la mamá, el papá, el tío, bueno, quien quiera que haga los buñuelos, muy al tacto toma una cantidad de masa y hace pues la bolita y la tira al aceite. En esa cantidad de masa, digamos que se toma y se intenta tener el criterio de una misma cantidad para obtener buñuelos homogéneos en términos de el tamaño. Eh, en algunas panaderías no se confían de la mano del panadero, sino que el panadero toma una masa y la pone en una báscula para tomar un peso. Y ese peso es el ideal para obtener un buñuelo de cierto tamaño, de cierta forma, de cierta homogeneidad. Ahí hay una inspección, ¿sí? Miren que estamos transformando masa en buñuelos, pero en el transcurso de cuando llega la masa, se pone, hay una operación de tomarla, sigue una operación de hacer la bolita para hacer el buñuelo, se pone, esa es otra operación, se pone encima de la báscula,
Al ponerla encima de la báscula hay una inspección, o sea, debería haber un cuadro siguiente, porque estamos verificando que pese 20 gramos. Sigue una operación de tomar la bolita una vez ya verificada y habría y se echaría una olla con aceite, ¿sí? Aceite caliente para hacer el buñuelo. Posteriormente se saca y hay otra operación y se almacena, ¿sí? De que ahí había inmersa una inspección en el momento en que se toma el peso. La espera, voy a leerlo, permitirme leerlo textualmente, debido a determinadas condiciones, el producto o servicio debe esperar al comienzo del siguiente paso del proceso. No se incluyen en estas condiciones las que intencionadamente cambian las características físicas o químicas del objeto de estudio. La espera que se representa por una D mayúscula, como está acá, indica pues que eh, hay algo que no es intencionado, ¿sí? Eh, para simplemente empezar un proceso inicial. Alguien podría decir en el ejemplo de los buñuelos, o sea que cuando se frita el buñuelo, entra la masa y sale el buñuelo ya frito, ahí hay una espera. No, porque mire lo que dice acá, dice eh, que, que no se incluyen estas condiciones las que intencionadamente cambian las características físicas o químicas del objeto de estudio. En este caso, miren que nosotros no estamos cambiando. Nosotros en el aceite, cuando se frita el buñuelo, están cambiando las características físicas y quizá químicas del producto. Allí no hay una demora, sino que hay una operación, porque hay una transformación de la entrada y la salida. Entra una pequeña cantidad de masa, sale un buñuelo. Entonces, ahí no habría una espera. ¿Dónde podría haber una espera? Por ejemplo, cuando requerimos almacenar los buñuelos, por ejemplo, una vez fritos los almacenamos para esperar a hacer un empaque. ¿Sí? Queremos empacar cajitas de a 20 buñuelos, pues entonces cada vez que ponemos buñuelos en una vasija, una vez ya están fritos, tenemos 20 buñuelos, pues el buñuelo uno tuvo que esperar un tiempo para poder llegar al buñuelo número 20, que van a constituir el empaque. Entonces, no se constituye, ahí habría una espera. Y acompañada de un almacenamiento también, por ejemplo. El almacenamiento indica el almacenamiento de un objeto para el cual se prohíbe el traslado sin autorización previa. Frecuentemente se hace una distinción entre almacenamiento temporal y permanente colocando una T o una P, respectivamente, dentro del triángulo. Para mayores detalles, en el momento en que hagamos la asesoría para la tarea que va a quedar, yo les explicaré esta parte que les acabo de indicar. La decisión indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos. Generalmente, después de una inspección sigue una decisión. Volvamos al ejemplo donde se toma la masa del buñuelo y se pone en la báscula. Cuando yo leo 18, yo debo tomar una decisión. O devuelvo esa masa a su masa origen para tomar más, para hacer otro nuevo cúmulo de masa que pese 20 gramos, o tomo esa masa y la frito. La decisión generalmente pues sería, si no cumple el criterio, se devuelve para tomar otra vez masa y llegar al criterio deseado. De las decisiones generalmente van después de que se hace una inspección. Porque una vez se hace la inspección, se tiene que tomar una decisión, porque si se cumple con el criterio, continúa el flujo. Si no se cumple con el criterio, pues se tiene que hacer otra actividad. ¿Sí? Y hay una última simbología que se llama combinación. Eh, Uno puede tomar los 7 símbolos anteriores y hacer combinaciones. No es
o sea, preferiblemente es mejor no hacerlo, porque casi siempre los procesos tienen en su desarrollo un símbolo particular. O sea, encontrar una mezcla, una combinación es muy difícil. Si se encuentra una mezcla o una combinación, es importante que vuelvan y revisen porque quizás se está haciendo una interpretación errónea del proceso. Ya cuando se hacen varios análisis y definitivamente no hay manera de separar un símbolo de otro, pues se hace la combinación, pero es después de muchas revisiones. Sin embargo, lo incluyo porque es una situación eventual que puede ocurrir, ¿sí? Que puede ocurrir. Tenemos un pequeño ejemplo de cómo se hace ese diagrama de flujo. Esto es un símbolo cualquiera, o sea, un diagrama de flujo cualquiera, imaginémonos cualquier actividad, pero más o menos esto es lo que debería quedar como resultado en términos gráficos cuando se hace un diagrama de flujo. Entonces hay un inicio, hay una actividad, hay un transporte que deriva en otra actividad, viene una inspección, hay una demora, eh, pasa a otra actividad, sigue habiendo un transporte, hay un almacenamiento, mire que aquí hay una combinación, un almacenamiento, pero en ese almacenamiento también se está haciendo una inspección. Recuerden que les decía que casi siempre después de una inspección aparece una decisión. Si la decisión es positiva, se toma esta acción, y se hace esta operación y se hace un transporte para llegar a esta operación. Si la decisión es negativa, pasa directamente a esta operación. No sabemos qué proceso es, no tenemos la claridad, pero digamos que de esta manera debería generalmente quedar un proceso que se describa. ¿Sí? Esta es la manera de hacerlo. Bien, entonces, ¿de qué se va a acompañar el diagrama anterior? Vamos a acompañarlo de una matriz que está acompañada de estas 6 preguntas. Entonces, se hace la simbología, ya vamos a mirar cómo lo vamos a realizar, pero siempre haremos estas preguntas en cada una de las situaciones que se presentan. Por ejemplo, estamos haciendo los buñuelos, entonces llega la masa, ¿sí? Cuando llega la masa y se va a proceder a medir pequeñas cantidades de masa para obtener buñuelos homogéneos, ¿quiénes intervienen en la actividad? ¿Qué es lo que se hace en esa actividad? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué se hace? ¿Y cómo se controla? Entonces, lo que les decía hace un rato, generamos una matriz para poder hacer la descripción. Voy a continuar explicando un poco las preguntas, de qué se trata cada pregunta y ya veremos el ejemplo per se de una actividad ficticia que voy a traer como ejemplo. Entonces, ante la pregunta ¿quién interviene o quiénes intervienen en la actividad? Entonces, se deben mencionar los roles de quienes realizan la actividad. Aquí no se habla si Martica hace el peso de los buñuelos o de la masa, Josecito no. El panadero, la persona encargada, bueno, en fin. No se recomienda la descripción de los roles en la matriz. Para ello, lo ideal es que en algún documento exista lo que se conoce como el perfil de cargo. Allí quedaría consignado todo lo relacionado al mismo. Veremos después esto cómo lo relacionamos, pero aquí lo importante es mantener una estricta coordinación y estandarización del tema. Y no vamos a utilizar idiomas chabacanes, como dicen algunos, ¿no? Algo muy riguroso y siempre se va a asociar a un rol. Lo que está indicando entonces es que cuando vamos a hacer descripciones de proceso es muy importante antes de generar los roles, para que con los roles se pueda hacer una descripción más detallada de cada uno de los.
de los procesos que se quieran describir. Y en esta parte, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo que se busca es describir de forma sintética la labor que se realiza en la actividad. En algunos casos es viable que en algún documento de la organización la actividad ya esté descrita en detalle. Generalmente estos documentos se llaman instructivos, por lo que solo haría referencia al documento en la matriz. Digamos que la matriz no es un campo infinito para colocar historias, es simplemente una forma sintética de describir un proceso. Si la actividad que se va a describir pues, desborda el tamaño de la matriz, pues, se recomienda que la descripción esté en instructivo y en la matriz más bien se hace referencia a ese instructivo. ¿Sí? Generalmente en los sistemas de gestión se utilizan codificaciones para los documentos, entonces uno lo que hace es referir el código del documento. Pero eso para tener mejor capacidad de síntesis en la matriz y no utilizarla para escribir historias eternas en una matriz que no está diseñada para albergar mucho texto. Está diseñada para tener una información básica que le permita a cualquier persona entender el proceso desde una matriz. Aquí es muy importante cuando la pregunta es ¿cuándo se debe hacer? Entonces debemos indicar aquí los criterios de tiempo y recursos que deban existir para que la actividad se lleve a cabo. ¿Por qué se hace? Entonces aquí lo que hacemos es describir el objetivo de realizar la actividad, ¿sí? El resultado de ese proceso, o sea, qué es lo que se busca ahí en esa actividad como tal, cuál es el valor agregado que se genera. Por ejemplo, volviendo a los buñuelos, cuando se frita el buñuelo, cuando se echa la masa y sale el buñuelo, esa actividad de fritado genera un valor agregado y es un buñuelo ya elaborado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se hace? Pues para poder tener los buñuelos en la forma y en las condiciones que son comestibles, ¿sí? Entonces, allí se responde esa pregunta. Cuando se hace, por ejemplo, la actividad de tomar la masa y llevarla a la báscula, pues ¿por qué se hace? Para poder tener la cantidad adecuada de producto que nos permita obtener buñuelos de un tamaño similar. Entonces fíjense que cada procesito, cada actividad que se realiza tiene un porqué. ¿Listo? Y ese es el reto cuando se hacen este tipo de descripciones de procesos y es, tengo que conocer muy bien el proceso y desagregarlo en lo que más pueda para obtener, digamos que, una mejor descripción de lo que quiero transmitir. Recuerden que hacer un diagrama de procesos no es un simple capricho académico, es la forma que yo estoy utilizando de comunicarle a otro qué es lo que yo hago, para que ese otro también entienda lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y viene una parte importante y es el cómo se controla. O sea, también debemos tener claro que en la mayoría de actividades debe haber un control. ¿Sí? Por ejemplo, en la medida del buñuelo, el control en ese momento es la báscula. Pero, por ejemplo, cuando llega la masa, ¿cómo se controla de que es 1 kilo de masa el que llega? Porque es algo del proceso que ha establecido que se va a llevar paquetes de a kilo de masa. Es muy importante definir cómo se controla esa situación. Los controles son el punto clave para poder generar datos e información de los procesos y de esa manera nosotros tener un control mayor sobre él. Entonces es muy importante eh, hacer una muy buena descripción de cómo se controlan las cosas, ¿sí? Quizá haya actividades que no necesiten control, pero digamos que es muy importante establecerlos donde sea posible porque también controlar es costoso, debemos tenerlo claro, controlar es costoso, pero digamos que el control facilita un mayor monitoreo y trazabilidad del resultado que se obtiene. Entonces,
Eh, es muy importante identificar ese control y de qué manera se está haciendo. ¿Sí? De manera visual, ¿sí? De manera con instrumentos, mediada por instrumentos de medición, ¿cómo? ¿Sí? Es muy importante hacerlo. Digo que controlar es costoso porque de todos modos, así no se utilizan herramientas sofisticadas, pues el recurso que hace el control pues ocupa tiempo, por ejemplo. Y el tiempo pues en términos de procesos pues se intenta disminuir al máximo. Cuando yo le sumo a la tarea, además de la realización de la tarea, un control, pues digo, la tarea se vuelve un poco más costosa. Pero cuando estemos viendo los costos de calidad, vamos a ver que es mucho mejor hacer ese tipo de controles a que se nos genere un error posterior. Pues bien, entonces aquí tenemos pues el ejemplo de la matriz. Últimas, así debe quedar. Es una matriz con todas las simbologías en la primera columna, la numeración de la simbología, muy importante porque de esa manera identificamos claramente cuál es el símbolo al que nos estamos refiriendo. El nombre que ese se lo asigna cada persona al proceso. Quienes intervienen, los roles. Miren que yo no hablo de José ni de Marcos, no, se habla operador de maquinado, montacarguista, bodeguista, ¿sí? ¿Qué se hace? Aquí es un proceso de torno, entonces hay una actividad que es la actividad uno, allí se llama pulido. Quienes intervienen, el operador de maquinado. ¿Qué se hace? El torno debe estar encendido, se regula la velocidad y se hace el pulido. Mire que es una breve descripción. ¿Cuándo se hace? Cuando la orden de producción llega desde la oficina de planeación. Y en este caso, este pulido se hace cuando esta orden llega desde la oficina de planeación. ¿Por qué hacemos el pulido? Pues porque las piezas metálicas vienen rústicas y se debe mejorar su forma. Miren, miren cómo va tomando de alguna manera una razón de ser cada una de estas preguntas. ¿Cómo se controla? Se cuenta con un registro en el que se escriben cuántas piezas llegan y cuántas se despachan, así como el tiempo de operación. Fíjense que si una persona, ustedes no conocen el proceso, no saben del proceso. Una persona llega y no conoce el proceso, no sabe del proceso. Pero al momento de leer esto, si se fija la persona, dice, mire, aquí hay una actividad. Esa actividad es la primera de una serie de actividades que hay. Esa actividad se llama pulido. La realiza tal persona. Allí se hace tal cosa. Cuando se hace en este momento. Se hace por estas razones. Y se controla de esta manera. Fíjense que si nosotros estuviéramos en un proceso de capacitación para una persona nueva y le pasamos esta matriz y a esa matriz le acompañamos el dibujo que vimos hace unas diapositivas atrás, pues obviamente vamos a tener una comunicación clara de qué es lo que estamos haciendo en esa actividad, en ese proceso, ¿sí? Entonces fíjense lo poderosa que es esta herramienta porque es una herramienta que facilita la comunicación entre las partes y ante todo facilita que el proceso se comunique bien para poder que se realice por otra persona que quizá llega pues a hacerlo. Con el desconocimiento del caso llega a hacerlo, pero pues, le permite a la persona entender qué es lo que debe hacer. Fíjense que aquí aparece, si él vuelve a leer, esa persona que desconoce el proceso, lee este reglón, se da cuenta que aquí hay un transporte que corresponde a la segunda situación de ese proceso que se está realizando, que esa actividad la debe hacer un montacarguista, se llama traslado a bodega, pero que la hace un montacarguista. Y fíjense lo que les decía hace un rato. De pronto el que se hace es muy largo. Entonces le están diciendo a la persona, mire, esa actividad, la descripción, ese instructivo para hacer este traslado a bodega temporal aparece en el documento con código 4631 AP, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo a la persona? Mire, si usted quiere detallar sobre esa situación,
vaya, busque ese documento con ese código y léalo. Que de alguna manera usted va, al momento de leerlo va a entender mucho mejor esta, esta, este, este elemento que se está describiendo en este renglón de la matriz. Mire que la persona dice, ¿cuándo se hace? Se realiza en el momento en que se han maquinado 50 piezas. Y a esas 50 piezas se le llama lote. ¿Sí? ¿Por qué se hace? Porque es necesario empacar el producto en volúmenes mayores. ¿Cómo se controla? No, no se tiene control para esta actividad. Mire que hay actividades que pueden ser susceptibles a controles y otras que no. Pero mire cómo vamos tomando forma y cómo vamos construyendo una herramienta poderosa de comunicación a partir de una simbología y de unas preguntas que vamos a responder y obviamente que las vamos a organizar en una matriz. Vuelvo e insisto, la matriz tiene que estar acompañada del diagrama que vimos hace un rato, ¿sí? Donde aparecían todas las actividades correlacionadas.